Hola queridos estudiantes, les habla José Infante, soy su profesor de Ciencias Naturales del Colegio de Adultos Renacer en Pichidegua y Colegio de Adultos Renacimiento en Peumo. Hoy vamos a continuar con el contenido de electricidad y magnetismo. Así que vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? En este ejercicio nos plantean un circuito eléctrico que nos dice que está formado por una batería de 6 voltios y 3 resistencias, una de 12 ohmios, una de 4 ohmios y una de 16 ohmios. Y nos piden determinar ciertos valores. Primero, nos pide calcular la resistencia equivalente al conectar, en este caso, las resistencias tanto en serie como en paralelo. Y segundo, aplicando la ley de Ohm, nos pide determinar la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el circuito para cada uno de los casos, utilizando la resistencia equivalente, es decir, esta resistencia que calculamos en el primer paso en serie y en paralelo. ¿Bien? Ahora, para calcular la resistencia en serie, en este caso la resistencia equivalente, ¿sí? Que es el primer paso a realizar, las tres resistencias, como lo indica acá la fórmula, se van a sumar. De hecho, es el paso más sencillo porque al sumar 12 más 4 más 16 nos da un total de 32 ohmios. Ya tenemos el primer valor, es decir, que la resistencia equivalente del circuito en serie es de 32 ohmios. Ahora vamos a determinar la resistencia equivalente en paralelo, ¿sí? Esta resistencia es un poco más compleja y para eso vamos a necesitar de la siguiente fórmula, ¿sí? Para determinar la resistencia equivalente va a ser 1 dividido por 1 entre la resistencia 1, 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Lo primero que vamos a hacer es sustituir los valores de las resistencias. Tenemos la primera resistencia, 12, la segunda de 4 y la tercera de 16. Estos valores los vamos a dividir y los vamos a sumar. 1 entre 12 más 1 entre 4 más 1 entre 16. Recuerden que primero se resuelve la división y luego se suma. El resultado de estas divisiones es de 0,396 ohmios. Es decir, la resistencia equivalente hasta ahora nos da este valor y vamos a realizar el último paso en esta ecuación para poder obtener la resistencia equivalente total. Tenemos 1 entre 0,396 se divide y nos da un total de 2,53 ohmios. Y ahora vamos a los dos últimos pasos. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica en serie y la intensidad de la corriente eléctrica en paralelo. Tenemos acá la misma fórmula. Intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido por la resistencia. En este primer paso, o en este penúltimo paso, colocamos la letra S minúscula al lado de la intensidad para determinar o distinguir que estamos calculando la intensidad de la corriente eléctrica en serie. Y en paralelo se le coloca una letra P minúscula para distinguirla como la intensidad de la corriente eléctrica en paralelo. Ahora, acá en este penúltimo paso vamos a sustituir los valores. Sabemos que el voltaje del circuito es de 6 voltios y la intensidad, perdón, la resistencia en este caso es de 32 ohmios, la resistencia equivalente en serie. Dividimos 6 entre 32 y nos da un total de 0,1875 amperios. En este caso tenemos 4 dígitos después de la coma porque es el valor total, no hay más decimales, ¿sí? En casos anteriores se redondea a 2 o 3 cuando hay decimales muy largos o decimales infinitos. Y se toman los 2 o 3 primeros valores y estos se redondean. Ahora, como en este caso hay 4 es porque se tomaron todos los valores que dio como resultado. Es decir, que la intensidad de la corriente eléctrica del circuito en serie es de 0,1875 amperios. Y en el último paso vamos a sustituir el valor de la intensidad de la resistencia eléctrica del circuito en paralelo, que era 2,53 ohmios,
el valor del voltaje, 6 voltios, dividimos y nos da un total de 2,37 amperios. Bueno, esto sería todo por ahora, esperando que se encuentren muy bien. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.